¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más. Hoy seguimos adelante con esta serie sobre el libro de los Salmos, una reflexión que, como saben, se basa en los estudios del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Y hoy vamos a meternos de lleno en el Salmo 30, un salmo que es cortico, pero de verdad, con mucho para decirnos sobre los nuevos comienzos. Y para arrancar, hay un dicho popular que le cae, como se dice, como anillo al dedo. Seguramente lo han escuchado. No hay mal que dure 100 años, ni santo que lo aguante. Pues, de eso se trata un poco este salmo. De entender que la vida tiene sus ciclos, y que esos momentos difíciles, por más eternos que parezcan, al final son temporales. Para desglosar bien este salmo, lo vamos a ver en 5 partes. Primero, vamos a hablar de por qué la vida es cíclica. Después, vamos a intentar resolver un pequeño misterio. ¿De qué casa nos está hablando David? Luego lo acompañaremos en su viaje, que va del clamor a la sanación. Exploraremos un peligro que uno no se espera, el que se esconde en la prosperidad. Y al final, veremos cómo todo esto nos guía hacia un nuevo comienzo, a través de la consagración. Muy bien, entremos en materia. Lo primero que nos enseña el Salmo 30 es que la vida es cíclica, o sea, que nada es para siempre. Esto, pues, nos recuerda un montón a lo que leemos en Eclesiastés en el capítulo 3, ¿no? Que hay un tiempo para todo. Un tiempo para llorar y otro para reír. Un tiempo para destruir y otro para construir. La vida es así, un sube y baja constante. Y el corazón de todo este mensaje de esperanza está justo aquí, en el versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Lo clave aquí es darnos cuenta de esta proporción. La disciplina divina es apenas un momento, como un parpadeo, pero su favor, su gracia, es así que nos acompaña durante toda la existencia. Es una promesa increíble, la verdad. Ahora, pasemos a un detallito que genera bastante curiosidad. La introducción del salmo dice textualmente, Salmo cantado en la dedicación de la casa. Pero, a ver, ¿de qué casa estamos hablando exactamente? Y pues la verdad es que no hay un acuerdo total. Es todo un tema de debate entre los que estudian esto a fondo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿a qué casa se refiere David? ¿Será que está hablando de un lugar físico, un edificio, o es más bien una metáfora de otra cosa? Vamos a explorar las posibilidades que se han propuesto. Básicamente, hay 3 interpretaciones principales. La primera es que se refería al Templo de Jerusalén, aunque bueno, David no fue quien lo construyó. La segunda opción es que hablaba de su propio palacio, esa famosa casa de cedro. Y hay una tercera interpretación que a mí me parece poderosísima, y es que se refiere a nuestro propio cuerpo como esa casa temporal que alberga nuestra alma. Bueno, dejando a un lado el misterio de la casa, metámonos ahora en el viaje emocional de David. Este salmo es un testimonio impresionante de cómo una persona puede pasar de la aflicción más profunda a la sanación y a la alabanza. Es, digámoslo así, el mapa del camino hacia la exaltación. Y ojo, que aquí hay un principio espiritual que es clave. La exaltación divina no llega de la nada, no es gratis. Tiene un prerequisito, una antesala, y es la humillación. Como dice la Escritura, el que se humilla será enaltecido. David glorifica a Dios porque Él lo ha exaltado, claro, pero eso solo fue posible después de que Él pasara por un proceso de humillación. David lo dice clarísimo, sin rodeos. A ti clamé y me sanaste. Esto nos enseña algo tremendo. Dios nunca, pero nunca va a despreciar el clamor de un corazón que está de verdad contrito y humillado. Cuando reconocemos que lo necesitamos y clamamos a Él, la respuesta es la sanación, el rescate. El Salmo nos pinta una imagen súper visual, ¿no? Empieza con la oscuridad. Por la noche durará el lloro. Esa noche representa ese tiempo de prueba, de dolor, de no saber qué va a pasar. Es un tiempo que se siente pesado, largo, que parece que no va a terminar nunca. Pero la promesa llega de una y es contundente. Y a la mañana vendrá la alegría. La mañana es el símbolo de un nuevo día, de un nuevo comienzo. La alegría no es solo una opción, es una certeza que llega con la luz del amanecer. Y así, el ciclo se completa. Ahora, David nos va a compartir algo muy personal y, la verdad, algo que uno no se esperaría. Nos va a hablar de un peligro espiritual que no nace en la adversidad, sino todo lo contrario, en la prosperidad. Es una lección de humildad súper importante.
Fíjense en sus propias palabras. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Claro, cuando todo va bien, cuando hay salud, cuando hay abundancia, es muy pero muy fácil caer en esa trampita de la autosuficiencia, de llegar a pensar que somos los únicos arquitectos de nuestro destino y que nada malo nos puede tocar. Y esto nos lleva a una paradoja bien interesante. En la angustia, el alma, increíblemente, está más segura. ¿Por qué? Porque la dependencia en Dios es total. La mirada está puesta en lo eterno. En cambio, en la prosperidad, corremos el riesgo de sentirnos tan seguros de nosotros mismos que se nos olvida de dónde viene todo. O sea que, a veces, el peligro espiritual es mucho mayor cuando estamos más cómodos. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a lo práctico del Salmo. ¿Cómo podemos agarrar todas estas lecciones y aplicarlas para tener de verdad un nuevo comienzo? Pues la clave está en una palabra: consagración. David, en medio de su clamor, le hace una especie de propuesta a Dios, casi como un buen negocio. Le pregunta, ¿qué provecho hay en mi muerte? ¿Acaso el polvo anunciará tu verdad? Es como si le dijera, mira, si me das vida, si me sanas, mi vida no va a ser en vano, la voy a usar como un testimonio para glorificarte. Entonces, podríamos resumir esta propuesta a Dios en 3 pasos bien prácticos. Primero, clamar por misericordia, reconociendo que lo necesitamos. Segundo, ofrecer una vida que esté dedicada a anunciar su verdad. Y tercero, comprometerse de corazón a un nuevo comienzo, a vivir de una manera diferente. Y eso, en esencia, es la consagración. Es dedicar nuestro cuerpo, nuestra casa, para que sea como un templo vivo que anuncie la verdad de Dios. Y así cerramos el círculo, ¿se dan cuenta? Conectamos con la idea del principio. La casa más importante que podemos dedicar no es un edificio, somos nosotros mismos. Y el resultado final de todo este viaje es una transformación increíble, total. David lo resume con esta belleza. Has cambiado mi lamento en baile. Esto no es un simple cambio de ánimo, Es una metamorfosis completa del dolor a la celebración más pura, a una alegría que se desborda. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos llevamos del Salmo 30? Hagamos un recuento rápido. Primero, que la vida es cíclica. Los malos tiempos no son para siempre. Segundo, que el favor y la gracia de Dios nos acompañan toda la vida. Tercero, que la humildad siempre, siempre va antes de la exaltación. Cuarto, y ojo con esto, que la prosperidad puede ser un peligro espiritual. Y por último, que podemos consagrar nuestra vida para tener un verdadero nuevo comienzo. Bueno, esperamos de verdad que este análisis les haya servido, que les haya dado una nueva mirada a este salmo tan increíble. Les extendemos una invitación muy especial para que nos acompañen a continuar con este estudio fascinante de los salmos. Nos vemos en la próxima. Hola y bienvenidos. Pues seguimos adelante con esta serie en la que exploramos la increíble profundidad de los salmos, basándonos siempre en los estudios del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Así es. Hoy nos espera un viaje bastante intenso con el Salmo 30. Es corto, sí, pero es como un expreso teológico, muy concentrado y potente. Totalmente. Y el tema es universal, los nuevos comienzos. Pero más que eso, hoy vamos a seguir el rastro de una de las montañas rusas emocionales más fuertes de la Biblia. Ujú. David pasa de sentirse invencible en la cima del mundo a estar al borde del abismo, y de alguna manera logra volver a subir. La pregunta es, ¿qué pasó en el medio? Eso es lo que vamos a desempacar hoy. Exacto. Y todo ese viaje, toda esa montaña rusa, gira en torno a una promesa central que lo ilumina todo. Si tuviéramos que quedarnos con una sola frase de este salmo, sería la del versículo 5. A ver. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Esa es la brújula de nuestro análisis. Claro. La idea de que el dolor, la prueba, la noche oscura, todo eso es temporal. Pero la gracia de Dios, su favor, eso es lo que permanece para siempre. Ok, me gusta ese anclaje. Entonces, empecemos por el principio, que ya de entrada tiene su misterio. Sí, el título del Salmo dice, Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de la vid. Y uno lee eso y piensa, listo, fácil. Pero la pregunta es,
¿de qué casa estamos hablando? Ajá, porque al parecer la respuesta no es tan obvia como uno creería. Para nada. De hecho, lo fascinante aquí es que el estudio nos propone que hay varias capas de significado, como en una cebolla, digamos. Ok. La primera interpretación, la más directa, es que se refiere al Templo de Jerusalén, la casa de Dios por excelencia. Un momento, ahí algo no me cuadra. Si este salmo es de David, ¿cómo puede hablar de la dedicación del templo si la Biblia deja clarísimo que fue Salomón, su hijo, quien lo construyó? Excelente punto. David ni siquiera puso la primera piedra. Esa es precisamente la objeción principal a esta teoría. La razón bíblica que se da es que David fue un hombre de guerra. Claro, había derramado mucha sangre. Exacto. Y pues era incongruente que un guerrero construyera un lugar sagrado dedicado a la paz. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque el estudio menciona un comentario rabínico que le da una vuelta de tuerca a todo el asunto. A ver, ¿qué dice? Dice que Dios, por el inmenso amor que le tenía a David, no le permitió construir un templo que él, en su omnisciencia, sabía que iba a ser destruido. ¡Wow! No una, sino 2 veces. En cierto modo, fue un acto de protección. O sea, fue como decirle, David, te amo tanto que no voy a dejar que veas la obra de tus manos reducida a escombros. El templo definitivo, el que no será destruido jamás, se levantará en la redención final. ¡Qué perspectiva! O sea, lo que parece un no rotundo era en realidad un acto de misericordia a largo plazo. Me deja pensando. Bueno, esa es la primera opción. ¿Cuál sería la segunda? La segunda es más personal, más íntima para David. Su propio palacio. La famosa casa de cedro que se construyó. Ah, claro. Esta teoría tiene mucho sentido, porque hay un momento clave en la vida de David en que se siente profundamente indigno de vivir en ese lujo mientras el arca del pacto. Que representaba la presencia misma de Dios. Exacto. Estaba alojada en una simple tienda de campaña. Así que dedicar su propia casa en un acto de humildad y gratitud encaja muy bien con el personaje. Claro, tiene lógica. Pero si el tema central del Salmo, como veremos, es la enfermedad, la sanación, el ser rescatado de la muerte, ¿no queda un poco coja la idea de que se refiera a un palacio de madera y piedra? Parece que falta una conexión más profunda con el drama humano que describe. Has dado en el clavo. Y eso nos lleva a la tercera interpretación, que es la que le da un sentido completo a todo el Salmo. La casa no es un edificio, ¿Sí, no? sino el cuerpo humano, la morada temporal del alma. Espere, esa idea del cuerpo como una casa o un templo suena un poco poética, casi, no sé, muy del Nuevo Testamento, quizás. ¿De verdad hay una base para interpretarlo así en el contexto de David? Es una pregunta muy válida. Aunque la idea es desarrollada con más claridad por el apóstol Pablo, el concepto de que el ser humano es una creación sagrada es absolutamente central en el pensamiento hebreo. Entiendo. Cuando David habla de enfermedad, de su alma subiendo del Seol, de su lamento, está hablando de una crisis existencial que ocurre en su cuerpo. Claro. Consagrar esa casa, después de haber sido sanado, dedicar su cuerpo y su vida renovada al servicio de Dios, es la interpretación que conecta todos los puntos del Salmo de manera más poderosa y personal. Ok, ahora sí. Si partimos de esa idea que la casa que se dedica es el propio cuerpo, entonces el clamor de David por sanación en los primeros versículos cobra una fuerza increíble, ¿no es así? Totalmente, Ya no es una metáfora, es literal. totalmente. Y nos mete de lleno en el ciclo del que hablábamos. El versículo 1 arranca con la conclusión: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Sí, Pero la pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué hay que hacer para ser exaltado por Dios? Porque no es algo que pase porque sí, hay un requisito previo. Y me imagino que no es lo que el mundo nos diría. El mundo dice, para subir tienes que imponerte, hacerte notar, pisar fuerte. es exactamente lo contrario. Este es uno de los principios más contraculturales de la fe. Antes de la exaltación viene la humillación. Ujú. El que se humilla será enaltecido. Lo vemos en la experiencia de David en los versículos 2 y 3. Él no dice, mírame Dios, qué bueno soy. Ujú. Él dice, a ti clamé y me sanaste. Lo primero fue clamar. Exacto. Reconoció su necesidad, su impotencia. El estudio lo llama su bancarrota espiritual. Ujú. Se declaró en quiebra y pidió un rescate. Es la misma enseñanza de Yeshua en el Sermón del Monte. Dichosos los pobres en espíritu.
los mansos, los que lloran. La exaltación de Dios es la respuesta a un clamor que nace de la humildad. Y no es un clamor cualquiera por un problemita menor. La intensidad de las palabras es brutal. El versículo 3 dice, «Hiciste subir mi alma del Seol». Uf, El Seol es, digamos, el lugar de los muertos. Él sentía que literalmente lo habían sacado de la tumba. Estaba con un pie adentro. sin duda. Era una situación límite, de vida o muerte. Y es en esa profundidad de la desesperación, cuando ya no quedan fuerzas propias, donde se produce el clamor más genuino. Y es ahí donde la intervención de Dios se manifiesta de la forma más gloriosa. Claro, porque no queda duda de quién hizo el milagro. Y claro, después de una experiencia así, la reacción natural es la que describe el versículo 4. Cantad a Jehová y celebrad la memoria de su santidad. Ajá. O sea, el salmista te está diciendo que no tiene sentido que Dios te rescate de esa manera para que después andes por la vida con cara larga. Totalmente incongruente. Es como si te ganaras la lotería y te quejaras por tener que ir al banco a cobrarla. La celebración y la gratitud deberían ser la norma. Es la consecuencia lógica. Y esa gratitud nace de entender la promesa del versículo 5, el corazón del Salmo. El que mencionabas al principio. Sí, lo leo de nuevo porque es la clave de todo. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Uf, ¡qué frase! Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Pero hablemos de esa primera parte. Un momento será su ira. Eso puede sonar fuerte, hasta aterrador. Sí, puede sonar así. ¿Cómo debemos entender esa ira de Dios? Es importante ponerlo en perspectiva. La ira aquí no es un capricho divino ni un enojo descontrolado. En el contexto bíblico se refiere a la disciplina o al juicio. La consecuencia. La consecuencia de alejarse del diseño de Dios. Pero lo revolucionario que dice David es que incluso eso, que es lo más duro que podemos experimentar, es solo por un momento en la escala de la eternidad. Claro. El estudio que analizamos en una sección sobre el profeta Sofonías usa una analogía muy potente. Lo llama el tornado divino. ¿Suena destructivo? En el momento lo es. Imagínese un tornado. Llega, sacude todo, arranca lo que está podrido, arrastra la maleza y hace una limpieza profunda y violenta. Mientras está pasando es aterrador. Claro, pero después de que pasa, el sol vuelve a salir, la tierra queda limpia, lista para que crezca algo nuevo y fuerte. Entiendo. La disciplina divina puede sentirse así, como algo que nos despoja de todo, pero su propósito final no es aniquilarnos, sino limpiarnos y renovarnos para que su favor, que es lo que dura para siempre, pueda florecer en nosotros. O sea, la noche del lloro es el paso del tornado. La mañana de la alegría es la calma y la renovación que vienen después. Exactamente. Entiendo. O sea que el propósito de ese sufrimiento temporal es, en parte, hacernos valorar más la luz de la mañana. Nos reajusta las prioridades. Exacto. Y nos genera un anhelo por esa eternidad donde ya no habrá más noches de lloro. La tribulación, por más dura que sea, es momentánea y produce, como diría el apóstol Pablo, un eterno peso de gloria. Bueno, hasta aquí todo bien. El ciclo es claro. Problema, humillación, clamor, rescate y gratitud. Sí. Pero entonces el Salmo da un giro tremendo y David nos muestra la otra cara de la moneda, el peligro que viene después del rescate. El versículo 6 es de una honestidad brutal. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. ¡Qué sentimiento tan humano! Cuando todo va bien, cuando estamos sanos y las cuentas están pagadas, nos sentimos invencibles. Y ahí, justo ahí, está la gran paradoja que plantea el estudio. Algo que suena completamente al revés. Nuestra alma está más segura en la angustia que en la prosperidad. A ver, un momento. Eso va en contra de todo instinto humano. Suena una justificación para el sufrimiento más que una estrategia de vida. Es una objeción muy lógica. Nadie busca la angustia para sentirse seguro. ¿Cómo se aterriza esa idea para que no sea solo una frase bonita pero impracticable? No se trata de buscar el sufrimiento, para nada. Se trata de reconocer dónde están nuestras vulnerabilidades. Piénselo así. Cuando estamos en medio de la crisis, en la noche del lloro, ¿qué hacemos? Pues clamar, pedir ayuda. Oramos más, buscamos ayuda. Nuestra dependencia de Dios es total porque sabemos que no podemos solos. Pero en la prosperidad, en la comodidad de las vacas gordas,
El peligro es sutil. Claro, empezamos a pensar, lo logré, soy bueno en esto, tengo todo bajo control. Y en esa autosuficiencia es cuando bajamos la guardia y nos volvemos increíblemente vulnerables al orgullo y olvidarnos de quien nos dio todo. Claro, es el clásico error, ¿no? El estudio recuerda esa advertencia de Eclesiastés, de acordarse del Creador antes de que vengan los días malos, reconociendo que la vida es cíclica. Y lo increíble es que ese ciclo se repite aquí mismo, en miniatura, dentro del Salmo. Es un espejo perfecto. ¿Cómo así? En el versículo 6, David está en su pico de autoconfianza. No seré jamás conmovido. ¿Y qué pasa inmediatamente después? Versículo 7. Dios esconde su rostro y David se turba. La prosperidad lo llevó a la soberbia, y la soberbia a una nueva crisis. Exacto. ¿Y qué hace apenas se siente turbado y perdido? Versículo 8. A ti, oh Jehová, clamaré. Vuelve a empezar el ciclo. Y me encanta la parte que sigue, porque David no solo clama. Le presenta un argumento a Dios, casi como si estuviera en un tribunal. Es verdad. En los versículos 9 y 10 le dice, ¿qué provecho hay en mi muerte? Te alabará el polvo. Es una propuesta increíblemente lógica y audaz. Totalmente. Básicamente le está diciendo, Señor, seamos prácticos, te sirvo mucho más vivo que muerto. Es una buena inversión para tu reino. Es exactamente eso, una inversión como lo llama el estudio. Y esa es la aplicación práctica de todo esto. Vemos el resultado final en el versículo 11, que es la culminación del Salmo. A ver. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. La promesa del versículo 5 se cumplió. El lloro de la noche se convirtió literalmente en el baile de la mañana. Entonces, para aterrizar todo esto, ¿cómo se aplica en la práctica? Bueno, Si alguien está escuchando esto desde su propia noche de lloro, o quizás más peligrosamente, desde su prosperidad cómoda, ¿cuál es el llamado a la acción? el Salmo es, en esencia, una oración para volver a empezar. Y si retomamos esa idea poderosa de que la casa es nuestro cuerpo, el Salmo nos invita a un acto concreto de consagración. Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Exacto. Como dice Pablo en Romanos, un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. O sea que, por ejemplo, si alguien ha sido un mal mayordomo de su cuerpo, con mala nutrición, sedentarismo, malos hábitos, este salmo es un modelo. Exactamente. Es un modelo para orar. Señor, he descuidado esta casa que me diste. Sáname, restáurame, dame una nueva oportunidad. Y a cambio, te prometo que este cuerpo, esta energía, la usaré para glorificarte. Eso es, para ser un testimonio vivo de tu verdad, para bailar en lugar de lamentarme. Es una rededicación de nuestra casa, un nuevo comienzo radical. Hagamos entonces una recopilación final de esos pilares, para que quede todo bien claro. Listo. La primera, sin duda, es entender que la vida es cíclica. Habrá noches de lloro, pero la mañana de alegría siempre llega. Segundo, la gracia de Dios es eterna. Su disciplina, esa sensación de que esconde su rostro, es solo por un momento y tiene un propósito. Correcto. Lo que perdura, lo que define nuestra relación con Él, es su favor inmerecido. Tercero, la humildad es el único camino hacia arriba. Para ser exaltado, primero hay que vaciarse del orgullo, reconocer que no podemos solos y clamar. Cuarto, y este es clave, cuidado en la prosperidad. Es cuando creemos tenerlo todo bajo control que somos más vulnerables a la autosuficiencia. Nuestro cuerpo es un templo. Cuidarlo no es vanidad, es mayordomía. Es un acto de adoración. Exacto. Dedicarlo a Dios implica cuidar nuestra salud para tener la fuerza para servirle y, como decía David, para anunciar su verdad. Ahí está. El Salmo 30 es un manual de resiliencia y esperanza. Un recordatorio de que no importa en qué punto del ciclo nos encontremos, siempre hay una invitación a un nuevo comienzo. Y quizás, para dejar una reflexión final, esto plantea una pregunta muy personal. Hemos hablado de dedicar una casa, ya sea el templo, un palacio o nuestro propio cuerpo. Pero, ¿y si la casa que necesita una dedicación hoy es un área específica de nuestra vida que ha permanecido cerrada o descuidada? Quizás una relación rota, un hábito destructivo, un temor. Claro, la pregunta para meditar sería, ¿qué habitación en esa casa personal está esperando ser consagrada a Dios hoy? Una excelente pregunta para llevarnos. Con eso cerramos nuestro análisis. De verdad, qué riqueza.
Nos invitamos a seguir explorando estos tesoros de los Salmos con nosotros en la próxima entrega. Y recuerden que para revisar todo el estudio de este salmo verso por verso y muchos otros recursos pueden visitar el sitio del Instituto Bíblico Descubre la Biblia en www.descubrelabiblia.online.